657-8466. Plusmasradio.com, emisora empresarial. Cuando pasa algo bueno, hay que beber para celebrar. Cuando pasa algo malo, hay que beber para olvidar. Cuando no pasa nada, hay que beber para que pase algo, mijo. Amorfoda AXM te invita a beber, pero a beber y beber de verdad. Si tienes estrés, pues tómate 3. Si no tienes remedio, tómate 1,5 litros. Amorfoda AXM, una discoteca de ambiente y lo mejor de todo, al sur de Armenia, cerca a nuestros mejores clientes. Mijo, ¿y vos qué querés? Beber en Amorfoda AXM. Síguenos en nuestras redes sociales, @Amorfoda_AXM. Pilas, regalamos trago. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. Fin de espacio publicitario. A partir de este momento, las conexiones a Internet aumentan. Este es un enlace. Alianza de Medios Virtuales Genvi, con sus emisoras aliadas. Plusmasradio.com. Fusión Radio. Energía online. Estableciendo conexión. Los comentarios y opiniones expresadas en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no comprometen la filosofía ni el pensar de esta casa radial. Plusmasradio.com. Esto no es un simulacro, es un mensaje de alerta de la corporación GDMA. Se ha reportado en las calles que entidades que no pertenecen a este plano están invadiendo hogares y cada uno de los lugares oscuros y recónditos de nuestro país. Busquen refugio con sus seres amados y eviten a toda costa que el mal entre en su hogar. Pónganse cómodos y prepárense, porque la señal del misterio llega a través de plusmasradio.com para darles a ustedes una guía de cómo enfrentar a estas entidades. Somos Corporación GDMA, en búsqueda de no asustar, sino informar. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. El mundo cambia constantemente. Los seres espirituales cada vez se entrelazan más con estos seres terrenales. 2 mundos, 2 espacios, lo paranormal y lo terrenal. Poco a poco se entrecruzan y más necesitamos herramientas para defendernos. Gritos del más allá, un programa paranormal para informar y no asustar. Conoce todo este mundo que nos rodea y que se entrecruza con el nuestro, trayendo consigo seres de otro plano. Gritos del más allá, que la oscuridad no invada tu hogar. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. Conéctate con nosotros. Plusmasradio.com. La mejor compañía donde estés. Plusmasradio.com.
plusmasradio.com. Altera tus sentidos. En vivo. Damos la cordial bienvenida a un capítulo más de Gritos del Más Allá. Como todas las noches de miércoles y de jueves, desde Plus Más Radio y desde esta alianza de medios, llegamos a ustedes a través de la magia de la radio para compartir las historias paranormales, las historias de terror, esas historias que nos apasionan, pero que nos generan miedo al mismo tiempo. Y es así como les damos a ustedes la cordial bienvenida a Gritos del Más Allá. Recuerden, miércoles y jueves de 8 a 9 de la noche en esta casa radial y su alianza de medios aquí en Plus Más Radio. Quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal, saludando también en cabina a nuestros compañeros que, nos acompañan todas las noches de misterio, todas las noches de paranormal aquí en Gritos del Más Allá. Empezamos saludando a la mesa antes de que les contextualicemos un poco de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Buenos días, Alejo, ¿cómo va? Muy buenas noches, perdón. Muy buenas noches, Luis Restrepo Aristizábal. Un cordial saludo para todos aquellos que nos escuchan a esta hora. Hoy, de nuevo, trayéndoles este programa. Capítulo número 3 de la temporada número 6. En esta temporada, como les hemos dicho, traemos cosas diferentes. Y entre esas hoy, un tema muy puntual y un tema que no le falta ni siquiera esto para ser igual de terrorífico como las posesiones. Saludamos también a esta hora de la noche a nuestro compañero Hugo. Hugo, muy buenas noches, ¿cómo va? Muy buenas noches, Luis, Alejo, y a toda nuestra querida audiencia que nos está escuchando en este otro capítulo de esta gran sexta temporada de Gritos del Más Allá. Y no solamente hoy es un tema interesante, ya que mañana se celebra el Día de la Patria Nacional, y un cordial saludo a todos nuestros queridos soldados que están en este momento cuidándonos y defendiendo nuestra patria, sino que también a través de ese mundo de la parte militar también esconde mucho misterio, y eso es lo que vamos a intentar de informar, ya que a través de varias historias, a nuestra querida audiencia. Claro que sí. Y y es que nuestro compañero Hugo ya lo ha dicho, mañana se conmemora 20 de julio en nuestro país, en Colombia, desde donde estamos haciendo esta transmisión de Gritos del Más Allá para las personas que se van conectando poco a poco y que no son de este país, que nos acompañan de otros países de Latinoamérica. Mañana tenemos un día patrio, mañana 20 de julio se conmemoran 213 años de la independencia de nuestro país. Y por eso mismo motivo hemos querido entonces compartir con ustedes este especial, un especial que realmente va a mezclar y a relacionar la crudeza del conflicto armado en nuestro país con esas historias paranormales, místicas, porque sabemos que a lo largo de la historia la violencia y lo paranormal han estado incluso de la mano, así muchas personas no lo crean y otras personas dirán, no, eso qué va a ser, realmente sí, sino que es complejo porque de esto muy poco se habla. En medios de comunicación realmente no se ha abordado de forma muy profunda este tema relacionado entre el conflicto armado colombiano y también los temas paranormales. Entonces es así como en esta noche vamos a estar hablando un poco de cómo los temas paranormales, los temas de misterio, los temas de terror han estado relacionados con el conflicto armado. Y bueno, hablando un poco y compartiéndoles un poco de contexto sobre el conflicto armado, vale la pena aclarar que
Durante la época republicana de nuestro país, o sea, un poco más de 200 años, Colombia ha pasado por innumerables guerras civiles, conflictos, batallas y que bueno, triste y lamentablemente, luego de prácticamente 2 siglos de esta independencia, muy poco se ha visto con respecto a un país pacífico, un país en donde incluso no solo las víctimas del conflicto armado, sino también las montañas convertidas en campos santos, los pueblos convertidos en pueblos fantasmas por las masacres, por la violencia, por la crudeza, por el abandono estatal, por las, todo el tema de cómo la gente abruptamente va saliendo de sus lugares. Entonces vamos viendo cómo a lo largo de la historia del conflicto armado es muy poco lo que realmente hemos vivido en paz. Y tristemente o muy paradójicamente incluso empezamos a conocer temas de brujería, temas de misticismo, temas paranormales dentro del conflicto armado, porque sabemos que este país, como otros que nos rodean, tienen una historia cultural y tradicional que se ha convertido, digamos, en esa simbiosis de la cultura latina, la cultura afro, la cultura campesina, la cultura rural, y cómo a poco todas esas tradiciones se van mezclando y van dándole forma a muchos paradigmas, a muchas situaciones que, bueno, aquí en Gritos del Más Allá vamos a estar hablando un poco con ustedes. Entonces ya saben, para que se queden en sintonía, compartan este programa, La Guerra Paranormal, el otro lado del conflicto armado colombiano. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. Y bueno, Alejo, usted como director del programa, ¿qué podríamos hablar también como para hacer contextualización y para que empecemos de lleno este tema de la relación entre la violencia, el conflicto armado y los temas paranormales? Sin duda, Luis Restrepo Aristizábal, y para toda nuestra audiencia que se conecta el día de hoy desde diferentes medios, recuerden que también hoy estamos a través de una señal muy importante que ya más adelante nuestro compañero Arlex les va a comentar. Hay que entender algo: donde hay muerte, muchas de estas cosas de seres elementales, de seres espirituales toman posesión de estos lugares, donde tú puedes tener a alguien que murió de forma violenta, viviéndolo una y otra vez o de la forma en la que murió, pues va a ser un banco de energía muy interesante. Cuando hablamos de esto nos damos cuenta que muchos de los lugares de guerra donde realmente hubo muerte trágica son lugares que se vuelven de carga muy pesada, y sumando también, ¿no?, hombre, que afecta a todas las personas a su alrededor. Lo tenemos en lugares muy puntuales en Colombia, pero antes de irnos a esos lugares puntuales, también me gustaría que ustedes conocieran la otra parte de la moneda. La guerra no se inventó para liberar, no se inventó para ganar, se inventó para matar. Y eso desde el inicio de los tiempos ha ocurrido. La raza humana, desde su misma creación, fue creciendo y evolucionando en un pilar, en un suelo de cadáveres y huesos. Y es ahí donde nos damos cuenta que la guerra incluso es más humana que la misma humanidad. Desde esa iniciamos, desde esa comenzamos a vivir. Cuando nos damos cuenta de todos estos lugares, empezamos también a encontrar criaturas, seres que no pertenecen a este plano, incluso personas que se quedan aferradas a la esperanza de poder trascender de una u otra manera. Hay un concepto muy interesante, Lucho, antes de adentrarnos en Colombia. Era muy común en Inglaterra, en lugares europeos, cuando el militar o quien estaba en la guerra moría o estaba a punto de morir, estrellaban su reloj contra el suelo para que quedara así inmortalizada la hora de su muerte. Esto sin duda era una costumbre que se tenía, pero hay que entender algo: esos relojes no solamente quedaban con la hora de la muerte. Y es que antes de adentrarnos en Colombia, hay algo que les quiero poner a ustedes en conocimiento. Muchos de los casos de estos relojes que se volvieron familiares, porque cada reloj iba marcado con la casa de la familia, o bueno, tenía el nombre de quien le pertenecía, volvían al hogar como símbolo cuando no se podía llevar el cuerpo,
de que su familiar había muerto en guerra. Y en estos casos específicos, los relojes no llegaban solos. Hablando del conflicto armado y las partes paranormales en el conflicto armado, no estamos hablando que Colombia es el único que tiene este tipo de encuentros paranormales. Lo encontramos en diferentes guerras de todos los tiempos. Un ejemplo que traigo a colación es este de los relojes. Son relojes que vuelven al hogar como muestra de que el familiar murió. En muchas ocasiones el cuerpo no se puede llevar, sino que se lleva el objeto distintivo, como se hacía también con las placas. Muchas veces se lleva solamente las placas y no el cuerpo, porque con tanta gente que moría, pues era imposible trasladar un cuerpo de un lugar a otro lugar. Entonces, muchos de estos relojes, de hecho hay un caso muy interesante que está en el Museo de los Warrell, y hay otro reloj que se ha datado, que este sí está perdido actualmente, que fueron uno de los casos más fuertes, porque incluso se materializaba la persona que murió, y cuando se materializaba defendía para no morir, y en esta defensa que hacía para no morir atacaba a quien estuviese alrededor. En el tema de los Warrell, el reloj que tiene es el reloj de Ptolomeo, si no estoy mal, sí. Y el reloj de Ptolomeo, lo que ocurre es que era un reloj que se puso en un lugar visible, obviamente para sentirle o rendirle honor a esta persona caída en guerra. Y fue un reloj que los primeros días muy normal. Cuando en la casa empezaron a utilizar o a pasar cosas, digamos, energéticamente malas, es decir, decayó la casa por dinero, por otras cosas, se vuelve un medio de activación o un medio para que los objetos obtengan energía. Cuando algo estuvo involucrado con muerte y algo se queda aferrado a ese objeto, las formas más sencillas de volverlas a reactivar o a activar son directamente por sentimientos muy fuertes o por emociones que sin duda plagan el mismo objeto. Y estas plagas, conocidas así coloquialmente, hacen referencia a que lo que está o lo que tiene posesión de ese objeto o del momento del objeto, lo que está haciendo es recargarse y tomando fuerza. En este caso específico, lo de este reloj, la familia, sí, como les digo, cayó en una crisis, digámoslo de una forma más fácil, cayó en una crisis y el reloj se cargó. De hecho, cuando los Warrell fueron a recoger este reloj, se hizo una manifestación etérea. Para aquellos que conozcan, los Warrell son una pareja, dos esposos, entre ellos está la señora, que la señora es una medium, tiene bastantes cualidades, es una psíquica y tiene, un conducto muy directo, o tenían, realmente no me acuerdo si están muertos, en un momento les confirmo. Y en esa parte específica, ella fue la que lo vio y de hecho atacó fue al esposo. Entonces vemos como muchas de las cosas que están involucradas con muerte quedan con estas, digamos, cenizas de lo que fue y lo que ya no será. En esta parte específica, los fusiles. Un fusil es aquello que llevan, pues dependiendo de qué rango sean o en qué estén, pero un fusil, digamos que es lo más común que se lleve en este tipo de muertes de guerra, ¿no? Y los fusiles, de hecho también hay muchos relatos de fusiles malditos, fusiles que al momento de accionarlos se traban. Sí, hay fusiles incluso. De hecho, nos tocó un caso que nos comentaron la vez pasada, un créditos a Emanuel, que Emanuel nos dijo específicamente. Donde yo trabajaba, había un señor que tenía un fusil, que el fusil había pertenecido, no me acuerdo a quién, pero que esa persona había muerto, y ese fusil no se podía tocar, porque si tú tocabas el fusil técnicamente se trababa y él solamente se destrababa solo. Es decir, si tú tomabas el fusil así fuese para defensa personal o algo, para cualquier cosa, el fusil se trababa y no volvió a funcionar sino hasta que él le daba la gana. Pues hasta tal punto de que él nos comentaba que ese fusil estaba de hecho guardado en un armario porque le parecía inútil. De hecho él me comentaba, él es de Argentina, me comentaba que lo utilizaban para jugar, porque sí, porque definitivamente no servía para nada, era un fusil que se trababa. Y entre esas otras historias hay una que encontramos muy interesante, que son los fusiles, no sé si es la palabra adecuada, pero les voy a decir de ese nombre, fusiles kamikaze, fusiles que al tratar de accionarlos se estallan.
y esos, y la mayoría de casos que encontramos en reportes, es que eran fusiles de personas que fueron dados de baja en guerra. Entonces, sin duda hay cosas muy interesantes y obvio hay que entender eso, ¿no? El tema de lo paranormal va muy ligado a esta rama de las sensaciones, de muchas ocasiones que quedan estas cenizas de lo que fue la vida y que muchos de estos seres se aferran a mantenerse en este plano. En los temas específicos, en el conflicto armado, no solamente vemos objetos que toman ciertas posesiones o ciertas cualidades, hablando de temas de posesión o de algún tipo de ser que los tiene bajo su control o que no funcionan, no, sino que también encontramos cosas muy específicas. Y es que cuando alguien está en la guerra, su pensamiento más recurrente es voy a morir. Cuando tu pensamiento más recurrente es voy a morir, de una manera u otra tu escudo natural deja de funcionar al 100% y lo que hace esto es que llama a otro tipo de entidades. Tenemos reportes de brujas, reportes de entidades como súcubos, íncubos, otro tipo de entidades como los errantes, que yo los llamo directamente los drenadores de vida, o otros seres un tanto más benevolentes, que tratan de buscar tratos en un momento de desesperación. Hay un relato muy interesante, finalizando el programa se los contaré, de un militar que cuenta a voz propia que hizo un pacto viéndose ya pues a punto de morir, y con este pacto dice que él salió ileso, que no importa cuántas veces le dispararan, él sentía como si las balas le pasaran por un lado. Y es que hablando de este tema específico, encontramos otras cosas en el conflicto armado colombiano, que es sellar un cuerpo. Pero antes, permitamos que nuestro compañero Luis nos deleite un poco con algo que se llama Patria del Terror. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. Y bueno, escuchábamos de fondo Éxodo, de la banda de Medellín de death metal llamada Masacre, y como lo decía nuestro compañero Alejo, director de Gritos del Más Allá, este fragmento que acabamos de escuchar de la banda Masacre, que dice así: Éxodo campesino en tierras de vándalos, aún recuerdo verlos morir, hay miedo al llegar la noche. El amanecer de un nuevo día trae silencio, miedo y angustias. Esto se llama Patria del Terror. La tribulación del apocalipsis llegó cuando supimos que las puertas del infierno se abrieron y nunca más se volvieron a cerrar. Antes de conocer la muerte por espada, la piel y el corazón de nuestra ancestralidad no conocían yugo ni sumisión. Desde que llegaron las hordas acorazadas provenientes de los castillos cruzados del norte, que navegaron el océano buscando oro e imponiendo a un dios que luego sería el demonio del miedo, las noches no calmaron su terror. Aún no cesa la horrible noche. Su renacimiento fue nuestra colonización. Nos convirtieron en Colombia, la tierra de Columbus el Conquistador. Dantesca ampliación medieval de un feudalismo despojador que luego la iglesia, el capital, el miedo y la violencia eternizó. Solía pregonarse en estrofas del himno nacional de esta grotesca tierra, cantos centenarios al olvido de una sombría historia. Una marchitada gloria nada inmarcesible en múltiples surcos colmados de intensos dolores.
horribles noches en el campo que nunca cesan, una humanidad nacional que entre cadenas continúa gimiendo, una falsa independencia que permanece bañada en sangre de destripados campesinos héroes, que del Orinoco el Cauce, hermano río del Cauca y del Magdalena, solo sangre y llanto allí se mira correr, de un pueblo hambriento que lucha, horrores prefiriendo a una pérfida salud, y de un Antonio Ricaurte que en átomos volando, de ver antes que vida, con llamas escribió, pero se eternizó en la memoria colectiva durante 200 años de ingenua república, una mísera muerte, en donde la vida antes que el derecho se convirtió en deber para comprender las palabras de quien un día murió en una mística y ensangrentada cruz. Bárbaros invasores, ríos de sangre estigia, montañas de lápidas y cementerios, campos santos, crematorios que perpetúan el olvido, Operación Gomorra con bombas que sodomizan, pueblos fantasmas, espíritus de desaparecidos, hostales de pique, casas de burlesque, ánimas del purgatorio, tristes fantasmas, almas en pena como visiones del pasado, hordas de la muerte, abrumadores bombardeos de espantos metálicos voladores, naves espaciales rociando napalm y glifosato, cuerpos desgarrados, zombis con la piel colgando, masacres sangrientas, fútbol con cabezas, estadísticas oficiales, cifras de guerra, guerra contra el terrorismo, absurda guerra perdida, demonio pacificador, hechicero nigromante, madre monte, lloronas, madres que claman por sus hijos, niños reclutados, sueños frustrados, cazadores de bien, putrefacta hechicería, seres elementales, brujas quemadas vivas, monstruos epulones invasores, chupasangres empresarios del campo, dantescos vampiros que consumen la sangre de la tierra, balas rezadas, vírgenes de los sicarios, ojos de rojos de hombres de sombrero negro, águilas negras y cuervos que te sacan los ojos, chulos que rondan cadáveres en matorrales y ríos, minas quiebrapatas, soldados patasolas, héroes de la patria, estrategas y mercenarios de la muerte, intermediarios despojadores de la tierra, Monseñor Builes exigiendo corte franela, redención de pecados, herejes de cuello blanco, policías del pensamiento, perversa supremacía diáfana del Hades hecho en la tierra, gente de bien, corazón del mal, Plan Colombia, patria del terror, libertad y orden, Dios y patria, los buenos somos más, no necesitamos litros de sangre, no preguntan, entran a matar, plomos lo que viene, plomos lo que hay. No estarían recogiendo café, no son desplazados, es migración interna. Los niños son máquinas de guerra, es recortar la jornada de sueño, me acabo de enterar, todo fue a mis espaldas, compradores de buena fe. ¿De qué me hablas, viejo? Así lo quiso Dios, ángel de la muerte. Lo único cierto es nacer y morir. En esta tierra de miedos nadie descansa, ni los muertos que nunca aparecieron. Solo se sabe que están dentro de madre tierra, porque en nuestras historias la memoria se escabulle entre la vida y la muerte, porque no somos un país normal, somos un país paranormal. Plusmasradio.com, altera tus sentidos. Bueno, lo que acabamos de narrar se llama Patria del Terror. Un fragmento que quisimos compartir con ustedes aquí en Gritos del Más Allá para comprender un poco la crudeza de esa guerra y de la violencia en nuestro país y de incluso cómo esto incluso también tiene, Alejo y compañeros, y ya para presentar a Arlex, tiene muchos tintes de paranormal porque este conflicto tristemente nos ha dejado descabezadas, tantas personas descabezadas, masacres, ríos de sangre, campos santos, pueblos fantasmas, madres que como lloronas, que como la Llorona han perdido a sus hijos, soldados que en medio y tanta gente que en medio de la guerra han quedado como unas patasolas, con una sola pierna por el tema de las minas quiebrapatas. Entonces, cuando hablamos del terror, de la violencia en Colombia, también hablamos, como lo decíamos en el final, de patria del terror, de que este no es una patria normal, es una patria paranormal. Claro que sí, una patria paranormal, y entre esas cosas la muerte sigue rondando. Pero antes de ir a una pausa comercial, démosle nuestra introducción al director de esta casa radial, Arlex Parra.
Un saludo cordial a toda la gente que está con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook y a través del TikTok de Gritos del Más Allá. También a través de Genvi, Plus Más Radio, Dato Plus TV, portalfusion.tk y por supuesto a través de Latina 97.9 FM que está en el occidente de Armenia. Y para toda la gente que nos quiere escuchar a través del mundo, pues están las plataformas de portalfusion.tk, datoplus.com, plusmasradio.com, Sirius Radio, también que hace parte de la casa. Y pues definitivamente a ustedes una grandiosa noche con este espacio de Gritos del Más Allá. Recuerden que nos vamos a un corte comerciales y ya retornamos con más en este maravilloso espacio. Claro que sí, tenemos varios comentarios que después del corte comercial leeremos. Muchas gracias. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. La noche se apodera de este espacio, pero mientras tanto, vamos a una pequeña pausa comercial. Inicio de espacio publicitario. La Asociación Cívico-Comunitaria de Microempresarios del Quindío, ACOMI, cuenta con 30 años de historia desde su creación. Trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas en el departamento. ACOMI, creciendo juntos. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. IDE Hogar. La restauración es un arte. En IDE Hogar es una realidad. Los muebles hacen parte del hogar. Nuestra empresa los protege y restaura. Piense en economía, en comodidad y belleza. Nosotros pensamos en medio ambiente y bienestar. IDE Hogar. Restauración y embellecimiento de muebles. Contacto 310-305-4471. Power Clean. Empresa comprometida con el medio ambiente y su presupuesto. Power Clean Car. Productos para el embellecimiento y protección de su vehículo y muebles. Lavado en seco y porcelanizador para la parte exterior. Lavado en seco de motor. Restaurador de partes. Lavado en seco para tapicería de tela y cuero. Brillantax. Contacto 310-305-4471. Plusmasradio.com. Emisora empresarial. Fin de espacio publicitario. El misterio nos espera. Gritos del más allá. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. En vivo. Bueno, seguimos con Gritos del Más Allá, hoy hablando sobre la relación entre los actividades para la actividad paranormal con el conflicto armado colombiano. Y es que es tanta la crudeza de la violencia que hemos vivido históricamente en nuestro país, que prácticamente esta termina siendo una patria del terror, una patria paranormal, porque hablamos de pueblos fantasmas, de balas rezadas, de brujería, de misticismo, en todo esto que tiene que ver también con el poder político y al mismo tiempo con los grupos armados. Vamos saludando también a toda la audiencia de Gritos del Más Allá que nos acompaña a esta hora a través del Facebook Live de Plusmas Radio. Saludamos a Lucenit Soler, a Quinti Orly, que esperamos charlar en breves momentos con usted, a Mancho Calderón, que también nos escribe, por acá nos escribe Juan Carlos Pérez Bermúdez. Hola, buenas noches, saludos desde La Guajira. El saludo para todas las personas que nos escuchan desde La Guajira. José Camacho, buenas noches. Nacho Ledesma Gómez también. Sin augurio, buenas noches. Tengo una de cuando estaba prestando servicio militar. Ya vamos a estar compartiendo el número de Gritos del Más Allá en
la caja de comentarios de nuestro Facebook Live para que estén atentos. Marcelo Fernández también nos escribe desde Montegrande, Buenos Aires, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Un gran saludito para Marcelo allá en el Cono Sur. También nos escribe: es una gran y triste realidad que el progreso y el avance tengan como pilares la palanca, el golpe y el corte. Bueno, también ahí vemos dónde pueden conectarse con todas las redes de Gritos del Más Allá. André Felipe Raigosa Valencia: ¿dónde encuentro el texto de La Patria del Terror que se leyó? Excelente retrato de lo que es parte de esta nación. Saludos desde Montenegro, pueblo del terror. Bueno, un saludo para Andrés Felipe Raigosa. Si nos alcanza a escuchar, ya en un momentico le vamos a compartir Patria del Terror en la caja de comentarios de este Facebook Live para que también nos ayude a compartir este contenido que hemos estado haciendo desde Gritos del Más Allá. Y bueno, y quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal, pues escritor y narrador de Patria del Terror, y gracias también a Gritos por permitir compartir con ustedes esta Patria del Terror. Bueno, Alejo, compañeros, Arlex, Huguito, seguimos con esto que se llama Gritos del Más Allá. Claro que sí, les recordamos a todos ustedes nuestro número oficial. Es el 302-636-8920. Ese es nuestro número oficial. Nos pueden contactar a través de los diferentes medios como WhatsApp, y bueno, las diferentes redes sociales las pueden encontrar. Si quieren hacerlo una por una, en todas aparecemos como Gritos del Más Allá, o si directamente quieren tener un lugar donde estén todas y ustedes ya eligen a cuál ir, pues pueden encontrarlo en nuestra página oficial de redes sociales, ojo, que ahí están todos los enlaces, que es gritosdelmasallá.carrd.com. Repito, gritosdelmasallá.carrd.com. Ahí están todos nuestros enlaces para las diferentes redes sociales y para nuestro WhatsApp, mensaje directo. Continuamos entonces con esta maravillosa noche de misterio con Patria del Terror, y bueno, el misterio en los lugares y también en los eventos de guerra. Empecemos, mi querido Ledesma, a llamar a la gente. Teníamos un número por ahí pendiente para que hablemos con varios de nuestros usuarios y oyentes asiduos que siempre están pendientes de todo lo que sucede con Gritos del Más Allá. Y bueno, pues para escuchar esas historias que tenemos cada noche, los miércoles y jueves, recuerden 97.9 Latina FM, que nos regala este enlace. Bueno, espero que ustedes estén ahí conectados también a través de portalfusion.tk, plusmarradio.com, datoplus.com, yemi.com, Sirius Radio. Mejor dicho, aquí tenemos todos estos enlaces a nivel local e internacional para que ustedes estén ahí conectados con nosotros. Claro que sí, igualmente les hacemos la invitación y les recordamos que Gritos del Más Allá es un programa de misterio que tiene micrófono abierto, así que si en algún momento quieren comunicarse con nosotros, llamarnos o que los llamemos directamente, nosotros no permitimos que ustedes nos llamen, sino nosotros los llamamos para que no gasten minutos, a menos de que sea por Wi-Fi. Y les damos el micrófono abierto para que nos comenten sus historias, vivencias, todo lo que quieran a través de los micrófonos de Plus Más Radio. Y tomando esta filosofía, vamos directamente a llamar a nuestro invitado. Estamos hablando de alguien que nos escucha desde hace mucho rato, que es Quinti Orlay. Nos escucha desde La Guajira, que él trabaja directamente con el tema relevante de hoy. Le damos un saludo a Yuri, que igualmente nos dice: tengo una historia de mi hijo de 3 años con un duende o chaneque, no sé qué sea. Chaneque es una forma muy coloquial en México de llamarle a ciertas entidades, para que lo tengan ahí en cuenta. Vamos directamente entonces a llamar a nuestro compañero Quinti Orlay, y bueno, a quien nos dijo, a Yuri, que nos quería compartir esa historia, lo puede hacer. Si quieren nos lo puede enviar como audio y ya nosotros lo pondremos por acá. Entonces, ya haciendo uso de la tecnología y de todo este tipo de medios, vamos directamente a llamar al señor Quinti Orlay. ¿Qué
Equipo de Gritos de Maya, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Quinti Orlay. Bueno, me place saludarlos en esta noche pues alusiva prácticamente a lo que es el conflicto armado, en donde de cierta manera toca lo que son las fuerzas militares, del cual yo hago parte de prácticamente haciendo algo pues corto de lo que es mi vida militar. En cierta oportunidad he contado lo que he vivido como paranormal, ¿cierto? Sí. Prácticamente cuando estuve de cierta manera en Antioquia, específicamente en el Camino de la Llorona, siempre allá se mencionaba mucho lo de las brujas, o sea, siempre es un lugar muy montañoso y en una cierta oportunidad yo me encontraba así descansando, normal, así con dispositivo de seguridad y un momento a otro yo estaba así tranquilo cuando yo escuché unos pasos y me tumbaron de la hamaca, me envolvieron, porque en ese entonces yo tenía la hamaca y tenía un toldillo y me envolvieron, o sea, yo sentí que o sea, no era para yo estar así en ese modo con la hamaca, o sea, no existía ni usted bajándose pues así lo más apurado, te ibas a enredar tanto así. Entonces a lo que yo me bajé, luego llegó un soldado, y el soldado me decía, bueno, ¿usted qué fue lo que pasó? Me dijo, mi cabo, ¿qué pasó? ¿Qué fue ese ruido? Y se escuchaba como el trinar de la maraña, pero eso fue como pues no fue que yo haya visto, pero uno sí siente como la presencia, como la presencia así como tal, así en el campo, pues así como de operaciones. Y otra oportunidad fue cuando ya el soldado ya fue que en un momento dado me llamaron, me indicaron el nombre mío. Comúnmente en el ejército siempre te mencionan el apellido y cuando yo llegué allá y me dicen el nombre, si nadie conocía el nombre de uno porque es muy poco común. Arlé sabe que prestó servicio, sabe que eso no es tan común decirte por el nombre. Entonces usted ya cuando está así de centinela, cuando le dicen a uno es que me llaman por el nombre y es que lo que más curioso me da, en el momento donde le da como que se le eriza a uno la piel y uno dice, fue madre, me asustaron, pero ahí no pasa pues como tanto a darle mente. Pero lo que sí me genera curiosidad es que llega otra persona de otro lugar, otro centinela que estaba mucho más alejado y llega y dice, bueno, pero ¿qué fueron esos gritos? O sea, que le digan uno que fueron unos gritos cuando en ningún momento hubo así un tipo de alarma, no hubo nada así como tan estrambótico, ni que uno haya escuchado antes, uno queda como con esa curiosidad. Sin duda son casos muy puntuales y sí, como tú lo decías, el tema de las brujas, ¿no? El tema de las brujas es algo muy común y más entendiendo que muchas de las personas que prestan servicio o que están en esta parte, algunos no quieren directamente o de otra forma no quieren estar ahí, quieren irse de nuevo a su hogar y vemos que en este tipo de lugares se encuentra mucha tristeza o mucha desesperación, esto que se vuelve lo adecuado, ¿no? Una de las situaciones más adecuadas para que este tipo de entidades se presenten. Sí, así es. Eso, claro, a veces el mismo nerviosismo también de estar en una parte oscura, de estar solo, de que alguien te hable de que no, que aquí es que es puesto bruja, puesto muerto, puesto niño. Son siempre, normalmente en los batallones siempre ese tipo de garitas o de puestos de centinela, siempre normalmente hay ese tipo de bautizos. Entonces uno cuando llega por primera vez uno le dice, no es que si usted descuida el puesto, no es que si usted se duerme, no, que es que si usted tal cosa, empieza a sentir presencia, empieza a sentir tal cosa. Entonces usted ya, la psicología, el pensamiento hace que verdaderamente pasen. Aunque uno quiera evitar, a que a veces de pronto uno puede ser escéptico en algunas cosas, pero uno siempre va como con ese sustico y siempre le pasan muchas cosas. Ahora bien, otro caso que me viene a la memoria, también así de centinelas, que uno le pasa normalmente son de centinelas, es muy poco pues que pase así ya en un momento de descanso así. Y entonces fue que llegando yo a una centinela, cuando yo escuché que como que pasó un ave grande, o sea, yo sentí como algo así que se posó en la garita. Y cuando yo cogí el fusil, le quité el portafusil, empecé como a hacer como una forma de barrido, pero encima del techo.
Y cuando yo miro así, cuando yo veo que no salió nada, entonces yo en ese momento yo vi un pájaro, normalmente dije así, pero cuando en algún momento dado yo llegué a decir que era un pájaro, me dijeron que no, que eso había sido una bruja. Sí, pasa muchas veces. Orlay, buenas noches. No, pues mucho de lo que usted dice ya hace parte de las historias que tenemos los militares con los puestos muertos, con el puesto niño, puesto bruja y todos estos lugares que hacen parte de esta mitología que se arma a través de la parte de los soldados, de los cabos, de los sargentos, de los comandantes de guardia y demás, que muchas veces pues uno no cree, pero los espectros están ahí. Esas son cosas que le pasan a uno personalmente, y pues ya hablando del tema más inmerso, o sea, que ya de pronto el conflicto armado, como lo mencionaba Lucho y los demás del grupo de mesa de trabajo, hay mucha brujería, mucho rezo, de que se escuchaba, no soy testigo, ¿no? De que de pronto el cartucho le colocaban una cruz, entonces esa cruz iba inmediatamente a que la persona que era realmente rezada, porque es que lo que es paramilitares, grupos armados, ilegales, todo eso, ellos siempre van inmersos mucho con la brujería. Sí, claro. Que es la parte del Caquetá, del llano, muchas cosas, donde se ve mucho como ese hereje. Sí. Entonces, cuando el soldado le hace la cruz al cartucho, significa de que cuando la persona que es del otro bando está embrujado, con el solo hecho de que el cartucho viene con cruz, va a ser como la contra. Va a ser la contra. A mí me gustaría de pronto, Lucho, que está ahí también a la escucha, pues eso era como lo que quería, pues como participar. También tengo ahí un compañero, Pérez, de hecho hay un saludo especial, él dice que también lo pueden llamar, él tiene de pronto algún otro caso, de pronto sí también en cuanto a lo que ha pasado en el conflicto armado, en cuanto a brujería, inclusive hasta un caso de que de pronto él ha pasado personalmente. No lo tengo acá al lado, pero de pronto lo puedan llamar, él envía el número a Lucho, y pues me place saludarlos, muy bueno el tema, ahí estoy todavía expectante de los demás oyentes y de lo que ustedes vienen hablando, y Lucho pues también del otro oyente, si comparte lo que es la patria del terror. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Quinti Orlay, por comunicarte con nosotros, y claro que sí, en unos momentos estaremos contactando a tu compañero, pero antes tenemos un agradecimiento para ti y otra historia que nos acaban de enviar al WhatsApp. Sí. Continuamos. Bueno, listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Continuamos entonces con este capítulo número 3 de la temporada 6, y la historia que nos acaban de enviar al WhatsApp viene de Marcelo Fernández. Nos dice directamente: les envío una historia al WhatsApp, amigos míos, y la historia la voy a poner a continuación. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. Buenas noches, mis queridos amigos. Buenas noches, mis queridos amiguitos de más allá. ¿Cómo andan, parceros? Acá en Buenos Aires con 0 grados de temperatura, con mucho frío. Y quería compartirles una historia. Bueno, démosle de aquí una pausa mientras solucionamos un problema, a ver si es directamente esto. Bueno, recordemos que estamos hablando hoy de lo paranormal relacionado en el conflicto armado. Y es que, como decíamos hace un principio, de la crudeza de nuestro conflicto armado aquí en Colombia, también nos ha permitido incluso conocer historias paranormales dentro del mismo. Alejo, ¿cómo vamos? Claro que sí, vamos a escuchar la historia de nuestro oyente. Buenas noches, mis queridos amigos de Gritos del Más Allá. ¿Cómo andan, parceros? Acá en Buenos Aires con 0 grados de temperatura, con mucho frío. Y quería compartirles una historia. Cuando yo era chico, esto lo escuché generalmente en las navidades de mi juventud y mi adolescencia, después de las 12, después del brindis, venían los amigos de mi papá. Tito Piris, Tito Salina, Roberto, Vidal, un paraguayo que era el compadre aparte de mi papá. Y bueno, bailábamos un poco de rock and roll, algo de cumbia vallenata también. Y después
se sentaban, había una guitarreada. Después estaban las sacadas en cara, ¿no? Las discusiones entre amigos de lo que hicieron o no hicieron durante el año. Después la reconciliación, ya con unos tragos de más, ¿no? Cuando el alcohol humedece la garganta, ¿no? Y la conciencia. Pero había un momento en que, hablando entre dientes, se ponía a contar historias. Y Gabriel Alejandro Arce, el hijo de Vidal, con Ricardo Arce, Marcelo Arce, y el Polaquito, el hijo de Tito Piris, nos poníamos en un rincón a escuchar lo que contaban, ¿no? Porque eran historias referidos a fenómenos inexplicables, sobrenaturales o paranormales. Mi papá, me acuerdo que siempre contaba la historia. Él, en el año 62, había prestado servicio militar en el regimiento número 624 de Infantería de Tanques Livianos, en Curuzú, Cuatiá, la provincia de Corrientes. Son 1000 kilómetros de acá de Buenos Aires. Como él había desertado, en ese entonces lo habían castigado, entre comillas, dándole 8 meses más de servicio. En realidad le dieron 8 meses más de servicio porque mi papá era muy buen tirador y justamente en ese periodo iba a haber una competencia con el regimiento de enfrente, el 622, de tanques pesados. Competencia que mi papá ganó, ¿no? Porque era muy buen tirador. Pero mi papá siempre contaba que en la guardia, había una guardia que daba al cementerio, a un cementerio como los de antes, no como los de pueblo, con tejidos, no con muros. Y del otro lado de la calle había un almacén, una despensa. Al que le tocaba en ese puesto, todos los conscriptos le daban una lista, le daban dinero y una lista de lo que querían. Galletitas dulces, galletitas saladas, cigarrillos, carne enlatada, algo de queso, perfumes, desodorantes, cigarrillos. Y una chica se cruzaba por el cementerio, por el tejido, y ellos tenían en uno de los postes del tejido del cementerio una calavera, a la cual le decían el huesudo. Con un hilo estaba atado un pedazo de palo de escoba, y cuando la chica llegaba al lugar golpeaba el huesudo, golpeaba la calavera, y la persona que hacía guardia le daba la lista con el dinero, ella iba, proveía eso, volvía, tocaba el huesudo de nuevo y se lo daba. Le había tocado a Roberto Sosa, un amigo de mi papá, que había llegado, se hizo amigo de mi papá. A mi papá lo habían nombrado dragoneante, justamente porque era buen tirador y aparte porque lo seguían bastante los conscriptos, hacían caso a lo que decía, ¿no? Era una especie de cabo sin el rango, ¿no? Le tocó a Roberto Sosa una noche en el puesto estar de guardia y a las 2 de la mañana sienten 2 disparos. El sargento Acosta se levanta y le dice a mi papá: Fernández, tome el fusil, el FAL, y venga conmigo. Mi papá va con él. Cuando llegan hasta el lugar, Roberto Sosa estaba muy asustado, temblaba, y el sargento le preguntó por qué había efectuado las 2 detonaciones con el arma. Él dijo: se me venía encima y cruzó el tejido. El sargento le dice: ¿quién se le venía encima? Entró, le dio el tiro. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Escapó? No, se me venía encima y cruzó el tejido. ¿Pero cómo que cruzó el tejido? El tejido tiene más de 2 metros, ¿cómo que lo cruzó? No, ¿cómo lo saltó? ¿Cómo no lo vio antes? ¿Dónde está el cuerpo? No, lo cruzó. Literalmente. Roberto Sosa dijo que era una figura negra, como con un abrigo de más de 2 metros, que cruzó literalmente el tejido. El sargento Benítez le dijo: Dios y la patria no aceptan cobardes. Póngase bien, póngase firme, actúe como hombre, actúe como soldado. El sargento Benítez se lo puso entre ceja y ceja, como decimos acá, al soldado Sosa. Y cada noche se encargó de que cumpliera guardia en ese puesto. Sosa cambió mucho, era de hablar mucho con mi papá, pero dejó de hablar. Estaba ojeroso. Durante el día que tenía el descanso no podía dormir porque tenía pesadillas. Y en un momento de charla de amigos, con unos mates de por medio, Roberto Sosa le contó que eso se levantaba de entre las tumbas y venía para donde él estaba, y varias noches llegó a la puerta del puesto. Una noche,
después de comerse una semana de calabozo, según el sargento, por miedoso, por cobarde, por cagón. Se siente una detonación. El sargento viene a buscar a mi papá y le dice: Fernández, tome el FAL que vamos de nuevo al puesto. Y cuando llegan al puesto, el soldado Sosa se había disparado en la cabeza. Había apoyado el fusil contra su pie y con una varilla apretó el gatillo, volándose los sesos en la pared de este puesto. Decía: Dios y el sargento no quieren cobardes. Con un carbón. A mi papá lo mandaron a las caballerizas para atender los caballos del capitán, dado que era bueno para domar mediante masajes a los caballos. Y el sargento, una vez charlando con él, le dice: ¿qué le pasa a Fernández? Que ya no es como antes. Y él dice: pienso en el soldado Sosa, mi amigo. Ah, el cagón. Él no era ningún cagón, mi sargento. Él era bien valiente y, por lo que escribió en el muro, era un cagón, era un cobarde. Y le dijo: mire, sargento, si usted me permite, el soldado Sosa, cuando recibía correspondencia de su novia y de su mamá, las cartas se las leía yo. Y cuando él respondía las cartas se las escribía yo, porque el soldado Sosa era analfabeto. El sargento hizo un silencio incómodo. Se fue. Y a mi papá le dieron de baja 2 semanas después. Mi papá contaba esto con lágrimas en los ojos y dijo que él podía haber hecho algo por el amigo y que se sentía un cobarde. Que cada uno de ustedes, en base a la historia que acabo de compartirles, en base a sus creencias, sus sesgos, su parcialidad o imparcialidad, saque sus propias conclusiones y tengan todos ustedes una excelente noche. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. Bueno, empezamos a llegar al final de este espacio. Creo que va a tocar hacer una segunda parte con las historias de la gente que nos ha mandado historias. Y bueno, más adelante creo que se puede dar. Mañana, como es festivo, no estaremos, pero estaremos muy pendientes de sus historias, igual por TikTok y por Facebook. Estaremos haciendo también algunas interacciones con Alejandro y con nuestro querido Hugo, para los oyentes y para toda la gente que siempre está pendiente de todo lo que está pasando. De mi parte me despido. Esta historia hay que entrar en muchas cosas, tiene muchas aristas por donde empezar a abordarla y mirarla, y si es complejo porque si la persona no escribía, era iletrado y no sabía, pues ahí tiene que haber algún tipo de posesión, algún tipo de espíritu extraño que se abalanzó sobre la vida de este joven que pagó servicio en ese tiempo. Claro que sí, sin duda se nos queda muy corto el tiempo. Por acá tenemos a Os Vázquez, un saludo para él, que también nos preguntaba que si podía llamar. Pero bueno, como les digo, el tiempo en la radio es muy corto, entonces tendríamos que hacerlo en una segunda parte de este programa. Sería el capítulo número 4 de la temporada 6, agradeciendo su paciencia y además de eso invitándolos a que sigan con nosotros y que evitemos cada día que esta patria del terror nos domine. Compañero Luis. Así es, Alejo, esta patria del terror. Y bueno, antes de que nos vayamos, recomendados libros y películas en donde se mezcla lo paranormal con el conflicto armado en Colombia. Tenemos libros como La Bruja, de Germán Castro Caicedo, que mezcla la bruja, la brujería, la coca, la política y el demonio. También tenemos libros, por ejemplo, del señor Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, que luego estaría en cines. También en la película Perro come perro, una historia inmersa en el mundo de la brujería, la ambición y la venganza, una película del año 2008. Y recordemos también del año 2011 El Páramo, una película de terror colombiana, en donde también se mezcla la historia de una bruja que se les aparece a un grupo de soldados en uno de los páramos de nuestro país. Algunas de las referencias que tenemos en esta noche en Gritos del Más Allá. Un agradecimiento a nuestro compañero y bombero del municipio de Circasia, Hugo Ernesto Arias. Bueno, muchas gracias Alejo, a Luis, a Arles
Y pues como ustedes dijeron, esto va a tener que seguir en una segunda parte, porque a través de estas historias que he escuchado y también con la parte de la participación de nuestro invitado Kitty Orlay, de nuestro amigo de Buenos Aires, literalmente prefiero llamar a mi amigo, o literalmente mejor encontrarlo para la segunda parte para que él lo cuente mejor en persona, ya que hay unos aspectos que justamente él dice que es mejor que lo cuente. Porque o que nos manden sus audios, también a través de nuestro espacio de Gritos del Más Allá. Sino que también él tiene mucho anexo, porque es que justamente en la zona, lo único que sí puedo comentar es la parte del Catatumbo, que es justamente la zona más siniestra en la parte del conflicto armado. Claro, tanto así, Hugo, en este sector, para complementarle un poco, con hornos crematorios, que también hace parte de la crudeza de la guerra en Colombia. Y es que no solamente en esa parte del Catatumbo, porque es que la parte de esa misma selva del Catatumbo esconde la parte así más paranormal que hay en la parte de las guerras. Claro que sí. Por ahora cerramos esta puerta del misterio el día de hoy con historias paranormales en medio del conflicto armado. Un conflicto que, a pesar de que ya estamos en el año 2023, es algo que no se le ve cuándo acabar. Mi nombre es Alejandro Ledesma Soler. Le agradezco a Luis Restrepo Aristizábal, a Arlex Parra, Hugo Ernesto Arias. Un saludo muy especial también para Javier Peña y para todos aquellos que el día de hoy se conectaron a través de nuestros diferentes medios. Por ahora me despido de ustedes y los invito a la segunda parte de esto que es conflicto armado con casos paranormales. Plusmasradio.com. Altera tus sentidos. Y llegaron los fantasmas de las víctimas. La historia se conoció en el 2007. Las víctimas inocentes de los paramilitares descuartizados y masacrados comenzaron a poseer a los integrantes del bloque Héroes y Mártires de Guática. Comenzaron a sufrir convulsiones y luego a echar espuma y luego a vomitar. En el Meta se conoció por parte del bloque Martín Llanos que los descuartizados poseían a las víctimas y las hacían estrellar contra las paredes. Comillas. Uno le pregunta al espíritu, ¿a qué vienes? ¿Qué quieres? Y él le hablaba a uno en el cuerpo de la otra persona y le decía, por ejemplo, yo vengo porque a mí me mocharon en tal parte y no me tiraron completa donde me tenían que tirar, y si no me regresan eso, entonces sigo golpeando a la gente. Ese espíritu soltaba al uno y agarraba al otro, y así era casi todos los días esa recocha. Esto ha sido todo por hoy, aquí en Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Es un mensaje de alerta de la corporación GDMA. Se ha reportado en las calles que entidades que no pertenecen a este plano están invadiendo hogares y cada uno de los lugares oscuros y recónditos de nuestro país. Busquen refugio con sus seres amados y eviten a toda costa que el mal entre en su hogar. Pónganse cómodos y prepárense, porque la señal del misterio llega a través de plusmasradio.com para darles a ustedes una guía de cómo enfrentar a estas entidades. Somos Corporación GDMA, en búsqueda de no asustar, sino informar.